complicándose, pero bueno, vamos a continuar y avanzar en nuestro proyecto. Dame un segundo, conecto. ¿Cómo van con el proyecto? ¿Han tenido algún problema en lo que han adelantado? Que me dijeron que adelantaban el fin de semana. Bien, profe, nosotros al final de la clase le podemos mostrar lo que llevamos. ¿Para irlo calificando? No, para irlo calificando, no, para irle preguntando unas cositas. Ah, pues si hay inquietudes, sí, porque si me van a decir esto está bien, esto está bien, esto está bien, pues ya es como si lo fuéramos calificando. Entonces, si hay inquietudes donde van a direccionar el trabajo, sí, pero si, si la pregunta es otra, pues ya sí nos tocaría todos empezar a calificar. Bueno, no, inquietudes, claro que sí, cuando ustedes lo consideren vamos a revisarlas. Bueno, ya les comparto entonces. ¿En qué quedamos la última clase? Lo de escaleras. Hicimos escalera, listo. Bueno, ¿cómo les fue con el otro video que habíamos planteado, que les había enviado previamente, de modelos de elementos? ¿Estamos haciendo este Los de ejercicio o área, no? profe. Sí. Sí, ahí lo repetimos, profe. Este es el que estamos haciendo. No. Este es el que estamos haciendo nosotros. Nosotros hemos evaluado cargas en escaleras, ¿cierto? O si quieren aprovechamos y vamos solucionando las inquietudes de una vez. Chicos, ¿les parece? Vamos solucionando las inquietudes de una vez. Pues, profe, la primera inquietud es de uno cómo pues asumía o empezaba a asumir ya, digamos, las cargas en lo de la escalera, especialmente en el pedacito del peldaño, ¿sí? Que nos confundimos. Y la otra que tenemos nosotros es en cuanto a los planos que nos corresponden, a lo que su merced nos había comentado del último piso, que no sabemos de pronto cómo lo podemos cortar bien por la mitad o si lo trabajamos al fin todo completo, o sea, los 3 pisos completos. Ya, o sea, algo particular como Sí, tal. Bueno, señor. listo, del proyecto. Bueno, las cargas de la escalera vamos a chequearlas hoy. ¿Sí? Recuerden que lo que hicimos en la clase pasada fue eh, plantear diferentes configuraciones de escalera y dijimos que fuera cualquier disposición de escalera, lo que necesitamos es transferir las cargas gravitacionales al modelo estructural, dado que esas escaleras no van a ser parte del sistema de resistencia sísmica. ¿Sí? Entonces, pues, vamos a ver hoy, pues, algo de las escaleras como tal. ¿Sí? Pero, entonces, quería retomar dos cositas. Una, lo que hicimos nosotros en una clase anterior el avalúo de cargas gravitacionales, que aquí tenemos el resumen, donde tuvimos 350 kilos por metro lineal si quisiéramos cargar las viguetas, perdón, y a nivel de entrepiso para cargas muertas y 200 kilos por metro lineal si quisiéramos cargar las viguetas para cargas muertas de cubierta. ¿Sí? 350
kilos por metro lineal y 200 kilos por metro lineal en viguetas, para cargas muertas de entrepiso y cubierta respectivamente. Y para cargas vivas, estamos hablando de 140 kilos por metro, tanto para entrepiso como para cubierta. Si nosotros hicimos ese avalúo de cargas y demás. Bueno, después estuvimos hablando de escaleras y estamos pendientes de hacer un avalúo de cargas de esas escaleras. Que este no es porque va a guardarlo acá. Hacer una copia. Porque le hice una modificación, entonces. Es el de nosotros, ¿cierto? No, no es el de nosotros. Ya ahorita lo ajustamos. Porque creo que modifiqué el Excel. Lo sobreescribí para hacer un ejemplo. A ver si va a ser el 1. No lo tengo acá, bueno, igual. Ya allí tenemos los valores. Pero voy a aprovechar entonces esta hoja de cálculo que ya tengo lista para mirar el tema de la escalera. ¿Cierto? Como dijimos nosotros en la clase pasada, la escalera depende completamente del tipo de apoyo que voy a tener en mi estructura. ¿Cierto? Entonces que esta era una escalera autoportante que si yo le pongo un apoyo en la parte trasera, pues va a tener una condición diferente, ¿cierto? Donde voy a tener, por un lado, reacciones en la parte inferior, en el arranque, en la parte superior y también en un punto intermedio. Entonces yo tengo que incluir esos puntos intermedios, ¿de acuerdo? Pero eso pues se va a comportar como una viga, digamos. Voy a hacer aquí un ejercicio corto. ¿Dónde está el lápiz? Entonces aquí un ejercicio cortico de ver cómo podríamos modelar esas escaleras. Pensemos que esta escalera, la del primer tramo, por el lado izquierdo, va a estar apoyada aquí en la parte inferior, ¿cierto? Simplemente apoyado para que nos sirva cargas gravitacionales, y aquí arriba va a tener otro apoyo, ¿cierto? Y todo esto va a ser una carga que vamos a considerar uniforme, ¿cierto? Por allá habíamos hablado en algún momento, yo creo que en el curso pasado, de las cargas proyectadas, cargas gravitacionales, ¿cierto? Para que tengamos en cuenta. Acá esto se va a comportar como un tramo horizontal y acá un tramo inclinado. Y pues aquí podemos tener otro tramo horizontal, donde tengo el apoyo, ¿sí? Ese tramo. Aparte, el de abajo puede ir, apoyarse allá, venir, subir acá y venir hasta acá, ¿cierto? Aquí el tema es que voy a tener una zona con una carga, acá otra zona con una carga, y muy seguramente que esta zona inclinada, dependiendo de la configuración de la escalera, va a tener unas cargas
mayores por efectos del peldaño. Digamos que aquí el tema no es tan evidente, pero si fuera en una escalera de concreto sí sería más evidente. Lo mismo acá, apoyo abajo, apoyo, acá no voy a apoyar, puedo que me venga acá, o dependiendo de cómo sea todo este bloque, ¿cierto? Podría apoyar acá, llegado el caso, aquí arriba apoyo, tengo toda esta estructura, ¿cierto? Y todo tiene que ser un elemento. Sabemos que aquí en esta zona no hay apoyo. Si tuviera apoyo, pues le daría ese apoyo respectivo. Acá dijimos que toda la carga va a bajar por este elemento, entonces pues yo tengo que simular esa condición, ¿sí? Llegado el caso que esto sea un elemento estructural, porque hay unas escaleras que no son estructurales, ¿cierto? Que son ya más de índole arquitectónico, entonces uno las puede pedir casi que por catálogo. ¿Cierto? Necesito una escalera de estas dimensiones, de este tamaño de peldaños, tengo un vacío de tanto, entonces ahí le acomodan una escalera ya con ciertas propiedades geométricas y mecánicas. Acá pues esta escalera ustedes saben que, o según lo que hablamos, que esto es todo un elemento en concreto que está proyectado acá, ¿cierto? Que sube, entonces pues si esto está anclado abajo a una base, pues esto debería ser empotrado, aquí arriba tendría que ser empotrado, ¿cierto? Y si está empotrado, pues me va a transferir unos momentos de empotramiento. Este parecía la que vimos abajo. Digo antes, la modelo como una viga simplemente apoyada, ¿cierto? La modelo acá y acá, ¿cierto? Desconociendo qué es lo que hay por acá atrás. Acá pues tengo dos vigas, lo dijimos, tengo una viga simplemente apoyada, acá abajo, acá arriba, ya tengo otra, al fondo, ¿cierto? Pues me toca distribuir la mitad de la carga. Este elemento también ya lo hemos discutido. Este que me parece interesante, que se parece a la escalera de la universidad, llega hasta acá, y allá se ancla, ¿cierto? Hay una viga que me va a recibir con unas reacciones verticales, ¿sí? Y acá pues habíamos planteado que esta escalera podía ser básicamente una placa maciza con unas geometrías adicionales para darnos circulación, ¿cierto? Pero eso a la larga va a ser peso, que apoya acá y que apoya aquí arriba, ¿sí? Entonces vean que en todas las escaleras que tengamos, lo que estamos buscando son unas condiciones de apoyo. Acá dijimos que vamos a tener seguramente allá al fondo un elemento empotrado en la pared y pues ese elemento va a tener aquí una torsión, ¿cierto? Uniforme generada por esos volados. Autoportante acá, entonces acá voy a tener unas cargas, ¿cierto? Y unos momentos, carga y momentos, más bien reacciones, más que cargas, reacciones y momentos. Bueno, y diferentes configuraciones de escaleras, y de hecho los mostramos solamente algunas, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista arquitectónico. Ahorita lo que queremos es modelarlas, ¿de acuerdo? Recordemos que en nuestro proyecto que estamos hablando, que es este, yo estoy planteando un vacío aquí en esta zona, la zona central. En esa zona central yo quisiera disponer de mi escalera, ¿sí? Y vean que ese vacío me va a coincidir acá, me va a coincidir acá, no, acá pues ya es cubierta, ¿no? Esta es la idea, donde yo tengo proyectada la escalera es en esta zona donde hay vacío. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar inicialmente con este modelo estructural y posteriormente hablamos de la escalera. Quiero involucrar el modelo, que es parte, supongo yo, de lo que ustedes ya han hecho, y después mirar cómo evaluamos esas cargas de la escalera. Entonces, a ver si traje aquí mi modelo.
¿Tiene alguna pregunta de cómo incluir la geometría al modelo estructural? ¿Ya tiene el modelo incluido dentro del trabajo que han adelantado? Sí, sí, señor ingeniero. Pero, ingeniero, yo tengo una pregunta, pues con Señor. respecto a la geometría de las escaleras, ¿esa cómo se incluiría? Bueno, entonces vuelvo a retomar. Las escaleras no deberían incluirse dentro de este modelo de cargas sísmicas, ¿cierto? Al igual que las placas de entrepiso, nuestras escaleras las vamos a pasar como elementos de área. Sí, bueno, como cargas más bien, como cargas, estaba pensando en la clase de hoy, como cargas a la estructura, cargas gravitacionales, ¿sí? Ah, listo, Si ok, quiero ingeniero. hacer un modelo, pues es lo que vamos a hacer en un rato. Vamos a hacer eso en un ratico, ¿sí? Entonces, este es mi modelo y como en la clase pasada me dejaron con la inquietud si ya habían visto los modelos de las formas de cargar los modelos, más bien. Entonces, pues, estaba dándoles tiempo para que avanzara. ¿Cómo cargar los modelos? Yo aquí, en esta presentación, ya les mostré un avalúo de cargas que hicimos. Hicimos ahí juiciosamente. Resulta que como la norma nos dice que no incluyamos los sistemas de entrepiso y no consideremos el efecto de la rigidez, pues nos toca descargar el sistema con, o más bien, nos toca más bien transferir las cargas al sistema estructural que vamos a analizar. Entonces aquí toda la rigidez lateral, ¿cierto? Para controlar desplazamientos nos la va a dar el sistema de pórtico y no consideramos la rigidez que en la vida real pues sí nos puede llegar a proveer la placa, ¿cierto? La norma se cura en salud y dice, bueno, que sí está ahí, que trabaje, pero no la consideremos. Por esa razón voy a incluirla o vamos a modelar unos elementos de área. Y entonces pues voy a proceder a definirlos. Voy a hacerle una copia. ¿Sí? Y voy a definir dentro de los materiales de las secciones un elemento de área y en particular voy a irme a uno que se llama membrana. ¿Sí? ¿Qué característica tiene esa membrana de lo que ustedes pudieron ver? Al momento de revisar deformaciones se veía que tenía deformaciones demasiado grandes, ingeniero. ¿Por qué? Porque, gráficamente, Y distribuidas como la del shell y la del frame. Frame, elementos Es que no sé lineales, si era frame, es que era shell y el otro entendía plate. frame. Plate, eso, qué pena. Ok. Bueno, entonces recordemos que para modelar tenemos esos tres tipos de elementos, unos shell, unos plate y unos tipo membrana. Los shell tienen rigidez para flexión y para cargas laterales. El plate tiene solo rigidez a flexión y el membrana tiene rigidez solamente para cargas laterales, ¿cierto? O sea que se puede decir que el shell es como la suma de un plate más un tipo membrana, ¿sí? Aquí en este momento, pues necesitamos que nos dé rigidez ese elemento tipo membrana, ¿cierto? Ya ustedes en su vida profesional se encontrarán diferentes formas de modelarlo, ¿cierto? Hay algunas personas que acá incluyen un material cero para no tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay otras personas que aquí le incluyen un espesor cero, digamos que yo le voy a plantear así, un espesor cero.
O hay personas que incluyen este material 0, o sea, que no pese, ¿cierto? Y también este espesor 0. Aquí pues si le digo que es 0, por más que tenga un concreto de 28, un concreto de 21 megapascales, que fue lo que definí, pues si el espesor es 0, pues no voy a tener peso, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner, voy a llamarlo área o membrana. De acuerdo, voy a cambiar aquí el color. Voy a poner el color a mi elemento tipo membrana, ¿sí? 0. Solamente lo voy a utilizar para distribuir la carga. ¿Pero de qué forma? Bueno, creo que ustedes ya lo vieron en esa información de referencia. Voy a incluir, esto es vacío, yo aquí incluí una viga para para decir que mi escalera va a estar en esta zona. Pero bueno, la membrana yo la puedo poner, o la voy a poner, vean, ya me aparece definida, en este vano. Voy a decir que me muestren los objetos llenos para poderlas ver, ¿cierto? Voy a poner en este vano, voy a poner en este vano. Todo esto va a ser membrana, ¿cierto? Lo único que no voy a tener membrana es en el vacío. En el primer nivel, en el segundo nivel, y encubierta. Profe, ¿y a las escaleras Sí. no se les asigna elementos de área? ¿Vas a tapar la escalera? Recuerda que esa escalera va a ser un hueco en la placa, ¿cierto? Para que pueda acceder. Y aquí estoy modelando las placas. Sí, pero ya cuando se haga individualmente. Bueno, ya lo miramos como tal la escalera, ¿sí? Aquí yo dejé, como en mi proyecto, había unos vacíos. Aquí estoy dejando esos vacíos para que se comporte adecuadamente. ¿Por qué lo digo? Porque es que esos vacíos, si lo pensamos desde el punto de vista de la estática, esos vacíos pues me van a generar unos cambios en mis centros de masas. ¿Cierto que sí? Si tengo un vacío o si tengo una forma, digamos que no sea simétrica, doblemente simétrica, esos vacíos me van a mover el centro de gravedad, y eso va a inducir que cuando yo le aplique unas cargas laterales se generen unas torsiones en mi estructura. Entonces, por eso fue que yo les pedí que tuviéramos unas geometrías así bien chéveres, bien interesantes precisamente para eso, para que se den cuenta que cuando les apliquemos cargas laterales podemos inducir unas torsiones en la estructura por este efecto. Ya miramos las escaleras a ver cómo es que las vamos a modelar, ¿sí? Pero pues en principio estamos modelando las placas. ¿Qué me interesa saber en estas placas? Que tengo una zona de entrepiso, ¿cierto? Que podemos ver aquí esta parte de abajo, todo esto es entrepiso, una zona de cubierta aquí en la parte superior, y acá en esta zona esto será cubierta, ¿cierto? Para este segundo nivel, pero esto va a ser entrepiso. Entonces me toca ser juicioso con la distribución de cargas, ¿sí? De hecho, puedo seleccionarlos. Pues sí, que quiero seleccionar. Voy a ver solamente mis elementos de área. Elementos de área, todas membranas. Solo voy a verlas en este momento. Y voy a hacer dos grupos. Uno que se llame. Esto va a ser entrepiso, incluyendo hasta acá. ¿Cierto que sí? Creo que de atrás. Hay que ser muy cuidadosos en la selección.
Entonces voy a asignarle un grupo para que me quede más fácil la asignación de cargas. Voy a llamarlo entrepiso. Lo voy a mover. Y todo lo demás lo voy a llamar cubierta. Esto es opcional de hacerse, ¿no? Aquí yo solamente lo estoy haciendo para que me quede fácil la selección. Entonces, nuevamente voy a seleccionar todo. Voy a decir, muéstrame todos los grupos que estén antes de piso y cubierta. Ya sabemos que son todos los elementos de área. Y muéstrenmelos. Listo. Y voy a decirle que a mis elementos de entrepiso, bueno, yo no he definido cargas con ustedes, pero miremos que yo tengo diferentes tipos de cargas acá. Voy a borrarlas todas para que ustedes las puedan ver. ¿De dónde sale tanta cosa? Voy a dejar una carga muerta, que es donde va a estar contemplado el peso propio, ¿cierto? Bueno, de hecho le voy a poner peso propio. Vemos que es una carga muerta. Y voy a incluir una carga muerta como tal, ¿cierto? Donde ya no incluyo el peso propio. Recuerden que este factor, si lo dejo en 1, me tiene en cuenta el peso propio en función del material que definí. Y voy a incluir una carga viva. Okay. Entonces voy a asignar, seleccionar mi grupo de entrepiso, ¿cierto? Que es ese. Y dijimos que vamos a aplicar una carga muerta, si fueran las viguetas, de 0.35 toneladas metro. Pero como tenemos que pasarla a cargas por unidad de área, vamos a dividir en esos 0.35 en la separación de las viguetas, que son estos puro 0.70, ¿sí? Ojo las unidades, aquí estoy trabajando en kilogramos. Entonces aquí, para esas cargas, les voy a asignar cargas de área. Bueno, en el video ustedes también vieron que puedo tener diferentes formas de asignar estas cargas, ¿cierto? Voy a asignarles en Uniform to Frame, que sea en una dirección, ¿cierto? No para peso propio, sino para carga muerta. Les voy a asignar una carga de 350 kilos dividido entre 0,7, que es el ancho de la separación de viguetas, que me da 500 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Carga muerta, ok. Aquí no me la muestra porque está extruido. Si le quito esta extrusión, a mí me parece que ya me asignó una carga muerta. Y voy a seleccionar ahora mis elementos de cubierta, grupos cubierta. Y allá dijimos que era ¿cuánto? 200 kilos por metro, pues también lo vamos a pasar por unidad de área. Es asignar cargas de área Uniform to Frame en una dirección, porque estamos así viendo placas en una dirección. Carga muerta, 200 kilos distribuido entre estos 0,7. Me da 285, Estamos haciendo el cálculo completo. Ok. Listo. Y que en todos los elementos adicionalmente voy a asignar una carga viva. Nuevamente Uniform to Frame, ahora en carga viva, de 180 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Voy a ver toda la información acá.
3D y voy a ver este sistema cómo me está direccionando las cargas que yo estoy aplicando sobre los elementos de área. Voy a ir aquí a Display. Esto en la versión que yo tengo, ¿no? En la de ustedes también está la forma, no me acuerdo acá, es como la cuarta pestañita, donde le decimos que nos muestre las cargas asignadas. Exacto. Muéstreme las cargas asignadas en elementos de área. No peso propio, sino la carga muerta. Y acá en la parte de abajo le digo, muéstrame las cargas que estoy enviando, cargas uniformes que estoy mandando a los elementos, las rotantes de los elementos, en una dirección. Decimos OK. Y me muestra este diagrama. Nosotros ya hemos definido las cargas, las vigas de rigidez y las vigas de carga, ¿no? Chicos, ¿siguen aquí? Sí, sí, señor. Sí, sí, señor ingeniero. Habíamos definido vigas de rigidez y vigas de carga. Entonces, vean que lo que yo hice fue aplicar unas cargas de área a unos shell, pues no, unos shell no, a unos elementos bidimensionales para que los elementos solo cumplan el papel de hacer una transferencia de cargas. ¿Sí? Se supone que esa transferencia, como le estoy diciendo que sea en una dirección, me las direccione a las vigas de carga o de rigidez. Carga. Vigas de carga. Estas que estamos presentando acá, o más bien, nos está cargando las vigas de carga con este planteamiento que le estamos poniendo. O no nos está cargando las vigas de carga, o estas son las vigas de rigidez. ¿Qué hemos definido? ¿Cuáles eran las vigas de carga y cuáles eran las vigas de rigidez? Las Las que de están ahí rigidez indicadas. eran la dirección de las viguetas, ¿no? Ok, ¿y las viguetas cómo las estamos poniendo? Indíquenme acá cómo estamos poniendo las viguetas. Acá las habíamos puesto verticales. Así, ¿cierto? Ujú. Sí, señor. Así. Si así pongo las viguetas, ¿cuáles son mis vigas de carga? ¿Las que están en dirección X o las que están en dirección Y? X. En X. dirección X. Ok. Entonces acá la pregunta es, ¿el modelo está cargando bien? ¿Las membranas están enviando las cargas a las vigas de carga? ¿O están enviando las cargas a las vigas de rigidez? Ah, las de rigidez. A las de A las de rigidez. rigidez. ¿Es correcto esto? No, señor. No, no es correcto. No es correcto. Queremos es que nos cargue las vigas de carga. Entonces ahí lo que nos dice es que la carga que yo explico sobre ese elemento de área la reparte para acá y la reparte para acá. Y lo que necesitamos es que la reparta para allá y la reparta para acá. ¿Cierto? Entonces pues nos toca ajustar eso para que si el comportamiento del sistema sea adecuado, de acuerdo con lo que vamos a construir. Porque yo puedo dejar el modelo así y seguir adelante, ¿no? Pero pues vemos que el comportamiento no va a ser el que yo quiero representar en mi estructura. Entonces, para hacer que las cargas, bueno, aquí ya viene un concepto de ejes locales. Y ustedes ven que cada elemento de área también tiene sus ejes locales, como ya lo hemos hablado previamente en los elementos
lineales tipo frame, y pues que siempre vamos a tener un sistema global de coordenadas. Ahora vamos a tener sistemas locales de coordenadas para cada elemento. Veamos que en todas las áreas el eje rojo, que es el 1, va dirigido paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces quiere decir que reparten esa dirección. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca girar esos ejes locales para que el eje rojo nos quede mirando para allá, o sea, en dirección Y, ¿sí? Entonces voy a seleccionar todos mis elementos de área y le digo que quiero asignar en mis elementos de área una modificación en los ejes locales. Y le digo que lo quiero rotar, ¿cuánto? 90. 90 Menos, grados. 90, 180 no, 90. o 360. ¿Y nivel sería 90 o menos 90? Puede ser 90 o puede ser menos 90. ¿Sí? Aquí yo lo voy a poner como 90 para que gire en la dirección donde me coincida con el eje Y. ¿Sí? Si es menos 90, pues va a ser lo mismo. Lo que pasa es que el eje rojo ya no va a mirar hacia el fondo, hacia el sentido más Y, sino hacia el sentido menos Y. ¿Sí? Pero pues para efectos prácticos nos va a dar lo mismo. Vieron que ya les moví todos los ejes y ya nos quedó mirando hacia adentro. Puedo volver a ver las cargas. Display, Show Loads, Assigned. Carga muerta en una dirección. Ok. Y ahora ya me cambia el sistema de distribución. ¿Sí? Ya me está cargando las cargas que consideramos nosotros que van a ser las vigas de carga. Y vean que hay magnitudes diferentes, ¿no? Acá tengo unas cargas más bajitas que estas, porque acá tengo unas cargas de entrepiso y acá tengo unas cargas de cubierta. Como les dije, puede que ustedes en su vida profesional encuentren diferentes formas de hacer este modelamiento de cargas, porque hay algunas personas que incluyen viguetas sin rigidez, ¿cierto? Y cargan las viguetas con esas cargas que habíamos calculado nosotros, ¿no? De 350 kilogramos por metro, y pues van a tener un efecto muy parecido a este, ¿sí? Allá lo que pasa es que a esas viguetas de rigidez, a esas viguetas, perdón, hay que desactivarlas, de pronto articularlas para que solamente nos transmitan cargas, o algunas personas las dejan vinculadas para que también transmitan momentos, ¿sí? Aparte de las cargas gravitacionales. Pero es para que digamos, no se extrañen cuando ustedes ya estén ejerciendo su vida profesional y encuentren diseños de esa forma. Hay algunas otras personas, bueno, sí, hay algunas otras personas que ni siquiera incluyen estos elementos de área, sino que calculan cuál es la aferencia y cargan aquí estas vigas de rigidez y estas vigas de carga. Yo creo que he hecho todas esos tipos de análisis dependiendo del proyecto como tal, lo que usted requiera, e incluso en semestres pasados también he trabajado diferentes formas de cargar estos modelos, estos proyectos. Se me hace que la más práctica y operativa para ustedes puede ser esta, ¿sí? Emplear estos elementos de área. Entonces, pues ahí, como siempre les digo, revisen la información que yo les dejo porque pues puede ser de su utilidad, no solo ahorita, sino pues más adelante. Voy a apagar los ejes locales. ¿Sí? Voy guardando y ya sabemos que tenemos cargas muertas y cargas vivas. Voy a correr el modelo a ver cómo se comporta. ¿Por qué hago una corrida tan temprano? Porque es que puede que yo dentro de la configuración geométrica que haya hecho en mi modelo pueda tener algún error
en algunos nudos, ¿cierto? Que yo había pensado que unas vigas se conecten con otras vigas o con unas columnas y por equivocación no hice que se conectaran bien, ¿sí? Entonces esos modelos se encuentran o esas condiciones se pueden encontrar desde ahorita. No espero tener el modelo más refinado y encontrar que tengo un error de geometría por allá con todas las cargas aplicadas y demás, y me toque borrar elementos y volver a hacer y volver a cargar. Entonces, pues ya es mucho más complicado, ¿sí? Bueno, no es que sea complicado, es que es tiempo perdido. Entonces, yo por eso voy haciendo unas corridas parciales para ver qué está funcionando. Y como ustedes vieron en el video de transferencia de cargas, ¿cierto? Pues estos elementos shell no van a sufrir deformación ni nada, pero la carga sí la están transmitiendo a estas vigas. ¿Sí? Entonces, pues estamos garantizando que el comportamiento del elemento o de los elementos o del sistema pues sea realmente representativo con respecto a lo que vamos a proponer para su construcción. Tenemos cargadas vigas de rigidez, ¿qué más hacemos? Profe, porque se ve Señora. como levantado en la cubierta. Vamos a ver qué es lo que pasa con este elemento de área. De hecho, pues yo ni me preocuparía por los elementos de área, solamente por los elementos de pórtico. Debe ser porque tiene una rigidez cero, perdón, no, en teoría no se ha levantado de pronto el factor de escala a la perspectiva que se está mostrando ahí. Sí se ve rara ese, ¿no? Pero ahí dice que no se está moviendo. Yo checaría más bien mis elementos de tipo frame, que son los que vamos a diseñar. Esta es mi condición de deformación. Pues donde tengo mayores luces voy a tener mayor deformación, como lo habíamos dicho. Y en esos elementos de área, pues como tiene rigidez cero, espesor cero, pues no nos va a aportar rigidez. Bueno, ¿alguna pregunta de la asignación de cargas? No, señor ingeniero. Bueno. ¿Qué más cargas debo aplicar? ¿Las qué? Laterales. Cargas laterales, sí, pero todavía no vamos a entrar en cargas laterales. Estamos en cargas gravitacionales. Las cargas, recordemos que hemos hecho cargas muertas y cargas vivas en la estructura. Hemos aplicado cargas muertas y cargas vivas en la estructura, ¿cierto? Pero solamente a las vigas de carga. ¿Se acuerdan qué consideración debemos hacer para las vigas de rigidez en cuanto a cargas gravitacionales? Las cargas gravitacionales no era que... Uy, ingeniero, espere, me acuerdo. Un momento, ingeniero. Yo sé que la tengo en la punta de la lengua. Cuanto a cargas gravitacionales, no era... No era que según el tipo de caso... Uy, pero ingeniero, muros...
Ingeniero, no era... ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Que allá aplicamos las cargas a las vigas de carga. Si la norma nos decía algo de cargas gravitacionales en las vigas de rigidez. ¿No? Ojo acá. En el diseño de los elementos donde se apoyan las viguetas transversales, o sea, las riostras, ¿cierto? O sea, las vigas de rigidez como tal, debe considerarse el efecto de la carga que puedan transportar, considerando una carga equivalente al doble de la carga total que puede llevar un nervio típico principal. ¿Qué se entiende por eso? Que lo que habíamos dicho. O sea, que la carga que se le aplicó a las vigas de carga toca duplicarlas para las de rigidez. No. O sea, pues pensemos en eso. ¿Será que yo debo duplicar las vigas de la carga de las vigas de carga? O sea, casi que le estoy diciendo que las vigas de rigidez me van a cargar más el doble que las vigas de carga. Aquí me dice, en el diseño donde se apoyan esas viguetas transversales, bueno, dicho, en el diseño de esas vigas de rigidez, debe considerarse el efecto de la carga que puedan transportar, ¿cierto? Considerando una ferencia equivalente al doble de la carga total que lleva un nervio típico principal. ¿De cuánto es la ferencia que tenemos nosotros actualmente de las viguetas? ¿Cuánto es nuestra ferencia? Esta es nuestra ferencia, ¿cierto? Si esta es nuestra vigueta, esta es nuestra ferencia. ¿Cierto que sí? O sea, lo que esté acá le corresponde a esta vigueta. ¿Cuánto es esa ferencia? ¿No es la misma S? ¿No es nuestra separación? ¿Por qué? Porque esa separación desde acá hasta acá entre ejes de viguetas va a ser la misma separación entre ejes de casetones, que es nuestra ferencia. ¿Cuánto es? .7. 0.7 exactamente, es 0.7. Nosotros habíamos ya definido eso. Entonces nosotros, si nos dicen que vamos a considerar el doble de la ferencia, ¿cuánto va a ser? 1,4. 1,4. Bueno, listo. Entonces, lo que hago es que esta carga de 0.37, pues ya no tiene una ferencia de 0.7, sino de 1,4. Entonces puedo hacer dos cosas. Uno, o ajustar todo esto para mirar cuánto es nuevamente con la ferencia de 1,4, o sencillamente cojo esta fuerza y la multiplico por 2 porque va a ser el doble de la ferencia. ¿Cierto que sí? Pero ojo, esa fuerza, recuerden que es por vigueta, tonelada metro por vigueta. Como me están diciendo allá que en el diseño de las vigas de rigidez considera el doble de aferencia o el doble de carga, podemos decirlo, ¿sí? De las viguetas, entonces pues vamos a ir con esto por 2. ¿De acuerdo? Eso es importante porque muchas veces, y ya lo he discutido con el profe Said al respecto, cuando ustedes están haciendo esto en diseño, y no sé, bueno, con Carlos no hemos tenido la oportunidad,
cuando están haciendo esto en diseño, pueden tener erróneamente ese mismo concepto que me acabaron de decir, que cojan las vigas de rigidez y las multipliquen por 2. ¿Sí? Perdón, la que pongan las cargas de las vigas de carga y las multipliquen por 2 y les pongan la viga de rigidez. No, eso no es lo que estamos diciendo acá. ¿Sí? Porque después dicen allá, no, es que el ingeniero Xavier me dijo que se ponía así. No, no, no. Ojo porque no se está interpretando bien. Por eso voy nuevamente a la norma, a ese apartado donde nos está haciendo la salvedad de lo que estamos representando acá, interpretando acá. Tengo unas cargas, aquí ya la estoy planteando por unidad de longitud de vigueta, entonces el doble de carga de estas viguetas es la que vamos a poner a la viga de rigidez. ¿Sí? No el doble de carga de las vigas de carga, no. ¿Se imaginen? ¿Cómo estoy poniendo a cargar más las vigas de rigidez que las vigas de carga? No, es el doble de las viguetas. ¿Por qué? Porque recuerden que las vigas de rigidez son paralelas a las viguetas, o sea, para cargas gravitacionales van a funcionar como una vigueta, pero dada su importancia estructural y que vamos a considerarlas también dentro del sistema de resistencia sísmica, le vamos a dar el doble de aporte. Entonces, punto 35 y punto 2. Voy a mi modelo, que es este. Voy a generar una vista. Acá. Voy a decirle que quiero verla en 270. 0. Y 0 de apertura. ¿Sí? Ojo, esto no es un plano. Estoy viendo toda mi estructura, pero pues estos elementos están superponiendo, están ocultando los elementos de atrás. De hecho, si yo selecciono aquí este nudo, en teoría es un nudo, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que en la parte inferior que no tengo, sino que tengo 3 elementos seleccionados, 3 frames, pues son las vigas que están acá. Voy a dejarla acá para que ustedes vean lo que estoy seleccionando. Son estos 3 elementos, ¿sí? Por la forma en que estoy escogiéndolos. Y bueno, entonces aquí voy a tener unos elementos, unas viguetas. Esta va a ser una vigueta de ahí hacia atrás. Tengo 3 elementos, perdón, una vigueta, no una viga de rigidez. Acá voy a tener otra viga de rigidez. Acá voy a tener otra viga de rigidez de entrepiso. Viga de rigidez de entrepiso. Viga de rigidez de entrepiso. Acá. Viga de rigidez de entrepiso. Viga de rigidez de entrepiso. Y acá, vean esta viga que voy a tener, que aquí estoy viéndola como un punto. Por izquierda tengo cubierta y por derecha tengo entrepiso. ¿Ustedes qué pondrían? ¿Cómo la tomarían? ¿Como entrepiso o como cubierta? ¿Entrepiso? ¿Por qué? ¿Tiene una carga mayor? Voy a tener una carga mayor, ¿cierto? Pues puedo tomarla como entrepiso, puedo promediarla con la cubierta. Pues generalmente, digamos, si nos ponemos a promediarla y demás, no nos va, lo que nos ahorremos en carga, pues no va a ser casi representativo. Entonces la puedo tomar como entrepiso. Y le asigno, ahora hace una carga, elemento tipo frame, ¿cierto? Cargas distribuidas. Habíamos dicho que eran cargas muertas de 350 kilos por metro. ¿Sí era ese valor? Sí, sí, señor. Ah, No, pero era el doble. por 2, exactamente, por 2. Que ya tengo 700, ok. Listo, ahí lo estoy viendo como punto. Así que lo abro un poquito, vean que tengo todos esos elementos seleccionados. Y carga de cubierta, elemento de cubierta acá, elemento de cubierta y elemento de cubierta. Hemos dicho que era 200, ¿cierto? 200. Entonces le asigno
Unas cargas distribuidas muertas de 200 por 2. No voy a hacer la operación de una vez. 400. Y ahora voy a seleccionar aquí con este Preview Selection. Ya están los de cubierta, vuelvo a seleccionar los de entrepiso para asignar mis cargas vivas. Cargas vivas, estamos diciendo aquí abajo de 140 kilos por metro. Asignar. Carga distribuida. 140 por 2, ¿no? $280. Que sea de carga viva. Ojo, porque si nos toca ser como cuidadosos con todo el procedimiento que hagamos. Ok. Ya la voy a tener mis cargas vivas para vigas de rigidez. Ya recordemos que las vigas de carga nos hizo una transferencia por elementos de área. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor ingeniero. ¿No? ¿Se ha entendido? Entonces, cargamos vigas de rigidez, cargamos vigas de carga. Nos falta ahorita mirar un poco más en detalle lo que son las escaleras. Pero para eso ya sabemos hacer avalúo de cargas, ¿no? Entonces, para una escalera, ustedes tienen una ventaja que ya la tienen definida dentro de sus proyectos arquitectónicos. Y pues, como siempre les digo, esto es más parte del ingeniero que del arquitecto, pero pues el ingeniero, perdón, más parte del arquitecto que del ingeniero, pero el ingeniero tiene como de conocer un poco, por eso fue que estuvimos paseando por el título K. Nuestra escalera, dijimos que tenemos alturas de ¿cuánto? ¿De 3 metros? Aproximadamente. Sí, señor, 3 metros. Sí, Bueno, si tenemos alturas de 3 metros en el edificio, o sea, eso es lo que tenemos que salvar verticalmente. Necesitamos mirar a ver en qué longitud vamos a salvar esos 3 metros, a ver si podemos plantear una escalera de un solo tramo o escaleras de 2 tramos. ¿Sí? Entonces, si son 3 metros, y habíamos dicho, por acá adelante, en las escaleras, que las contrahuellas, ¿cierto? ¿Por qué digo que las contrahuellas? Porque son las que nos dan a dar ascenso, ¿cierto? Que las contrahuellas, donde está la altura de contrahuella, vaya entre 100 y 180. ¿Cuánto le ponemos a una contrahuella? 15 centímetros, 16 centímetros. Dividamos, no sé, pensemos que haya 20 escalones. ¿Cuánto nos da 3 dividido entre 20? 15 escalones. 15 centímetros, ¿cierto? Podría ser 20. 15 escalones. Entonces, podríamos entrar nosotros aquí a jugar con ese peso de la escalera. Yo puedo decir, voy a hacer un modelito, puedo hacer un modelito donde yo incluya ese peso propio de la escalera. ¿Sí? Esa escalera generalmente es una placa maciza a la cual, entre comillas, le decoramos unas formas que vamos a llamar escalones, ¿cierto? Peldaños. Entonces, pues nos toca es definir el peso de esa placa, los afinados, bueno, todos los acabados que vayan a tener, que muy seguramente se van a parecer mucho a los del resto de la estructura, ¿sí? Para cuantificar las cargas, pero nos toca tener en cuenta el peso de los peldaños.
Entonces dijimos, bueno, listo. Si nos dan 15 escalones de, ¿qué? 20 escalones de 15 centímetros, o podemos dejar, no sé, 22 escalones, pero serían un poquito, o menos, 18 escalones. Si me dan 18 escalones, ¿de qué altura van a ser? Es de entre 18. 17 prácticamente. 17. Bueno, recordemos que si no nos dan medidas exactas, va a haber un escalón que nos permite hacer ese ajuste. Como les dije la vez pasada, la clase pasada, generalmente lo hacen en el último escalón y es cuando se presentan como accidentes. Le voy a dejar como un poco más distribuido ese desfase. ¿Sí? En mi cabeza generalmente tengo que hay escalones como de 17.5. ¿Sí? ¿Ustedes dentro de sus proyectos ya han visto las escaleras? ¿Qué altura tienen los escalones? ¿Pueden verlo ahorita para poder tener órdenes de magnitud? ¿De cuántos son las huellas y las contrahuellas? Las huellas las estamos manejando de punto 28 y la Ujú. contrahuella tal como la tiene usted, de 17.5. Ya, Sí, y ahí pues ya cuadra uno el descanso. ok. Si es que en mi cabeza tengo generalmente contrahuellas de 17.5, por eso es que pregunto, pues si nos da 15, tampoco estamos desfasados porque aquí la norma nos dice que está entre 10 y 18, ¿sí? Puede decir que hagamos de 18 para tener menos escalones, pero pues, como les planteo también, esto viene ya del diseño arquitectónico. Entonces, si decimos que son del orden de 17.5, ¿cuánto me da? ¿Cuántos escalones? 17. 17 escalones si fueran de 17.5. Bueno, listo. Eso en vertical. Ahora nos toca ver una proyección horizontal. ¿Peldaños de cuánto? ¿Huellas de cuánto? ¿30 centímetros? ¿28 centímetros? Generalmente se usan. Sí, señor. 28 centímetros por 17 escalones dijimos, ¿no? Que nos daban en vertical. Pues van a ser la misma proyección en horizontal. 28 centímetros por 17 escalones, ¿cuánto nos da? 4,8 una longitud de desarrollo. Exactamente, eso nos da una longitud. O sea, pensemos, hagamos un dibujito acá. Que son 17 escalones. Acá estamos poniendo de punto 28 para nuestra escalera acá, punto 17.5, ¿cierto? 17 peldaños. Entonces voy a tener aquí un desarrollo horizontal. El vertical ya dijimos que debería ser 3 metros, ¿cierto? Para poder ascender. El desarrollo horizontal fuera de ¿cuánto? 4,76. 4.76. ¿Sí? No sabemos si contamos con ese espacio o no, pues de hecho son 5 metros. No sabemos si contamos con ese espacio o no. Entonces por eso es que a veces se hacen escaleras de esta forma, que llegan, descansan, después ahí mismo arrancan y suben. Y nos damos cuenta que nos vamos a ahorrar un poco de espacio. Puede que este 4.76 acá se me vuelva 1.20. Bueno, dividido entre 2, ¿cuánto me da 4.76 entre 2? 2.37. Sí, señor, 2,38. 2.4 voy a dejar acá. Y 1.20 de descanso, pues ya estoy reduciendo espacio. ¿Sí? Si yo lo voy a hacer en 2 tramos, entonces yo puedo tener 2 tramos, uno de 2.4 y uno de 1.20, ya tengo 360, me va a ahorrar un poco de espacio, pero avanzo. Y aparte que por ergonomía, según seguridad industrial y demás, eso, como les digo, son temas que los arquitectos manejan más que nosotros. Nos dicen que no puedo tener una rampa muy larga, ¿cierto? Sino que me toca es ir, descansar y volver, llegado el caso, como la escalera que vimos en la Universidad Nacional. Entonces, pues, para que también lo consideremos. Aquí, como estamos metiéndonos en cosas que los arquitectos nos definen, pero que estamos tratando de saber cómo será el procedimiento de los asesinos de ellos para hacer estas definiciones. Entonces, vamos a tener
una zona inclinada, si voy a tener 17, la mitad de 17, 8 y 8, vamos a poner 9 peldaños, inicialmente 9 peldaños, para hacer nuestro avalúo de cargas de este primer tramo que va a ser como el más cargado, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, habíamos dicho también que las escaleras al menos tuvieran 1,20 para poder circular, o 1 metro para poder circular, ¿no? Que ahí nos dijeron que pueden ser hasta 60 centímetros, ¿no? Ancho mínimo de 90 centímetros, pero pues para nosotros es como muy apretado. Entonces, en las escaleras que usted tiene en los proyectos, ¿qué ancho tienen? 1,20. 1,20, ¿sí? Es como el ancho, digo yo, cómodo. Vamos a poner que el peso de la placa sea de 1,20 de ancho. Pero ¿qué placa vamos a seleccionar? Entonces vamos a tener 240, que vamos a tener 360, ¿cierto? De luz. Y la placa, generalmente son losas macizas. Entonces yo aquí vuelvo a mi tabla, ¿cierto? Donde hemos hecho el predimensionamiento, pero ahora voy a utilizar este numeral que me dice losas macizas en una dirección. Generalmente, como nosotros, sobre la escalera no vamos a tener muros ni particiones frágiles, ¿cierto? A no ser que tengamos un acabado exclusivo que sea muy difícil de conseguir, ¿cierto? Ahí sí de pronto podríamos utilizar esta, ¿cierto? Sabemos que es más exigente, o sea que me da un mayor espesor. Salvo esa condición, pues podríamos utilizar esta placa para dimensionar esa losa. Estamos diciendo que es un sistema simplemente apoyado el que vamos a considerar. Luz sobre 20. ¿Cuánto me da ese 360 dividido entre 20? 18. 18 centímetros. Esas placas macizas generalmente son del orden de 18 o 20 centímetros, ¿sí? Para que lo consideremos, lo tengamos en cuenta. Aquí podemos decir que sea de 18 centímetros. Punto 18. ¿Sí? Por 240, aquí voy a tener una carga por unidad en longitud. Si yo quiero modelarlo como una viga, ya vamos a hacerlo. Afinado, pues nuevamente voy a tener un ancho de 1,20 por 3 centímetros de espesor, ¿cierto? Por 2,30, porque aquí era 2,13 y aquí arriba era 2,4. La densidad del concreto, ¿no? Uno es estructural y otro simple. Porque exactamente, porque uno es reforzado y el otro simple. Aquí con 2 el afinado apenas es un morterito que me ayuda a dar niveles y demás. El acabado de piso, miremos qué acabado de piso teníamos. Ya lo quedamos seleccionado. Acabado de piso, baldosa cerámica, habíamos dicho que eran 110 kilos por metro. Acabado de piso, 0,11 toneladas por un ancho de 1,2. ¿Algo más? Acabado de techo, ¿qué les pondrían ustedes a las escaleras? Por debajo, ¿cierto? Porque el acabado de techo sería la parte inferior. Ingeniero, por ejemplo, y en el caso, digamos, que las escaleras, la parte de abajo de las escaleras no se viera, digamos que fuera una zona de almacenamiento o algo así. Una zona no visible, digamos, al público general, ¿qué se haría en ese caso? Ajá. ¿También se Igual pondría acabado de techo? no, pues yo no sé si voy a tener acabado de techo o no voy a tener acabado de techo, por eso les pregunto. Así como vimos por allá en uno de los proyectos que estaba la estructura a la vista, que estaba la escalera en concreto a la vista, ¿cierto? Ahí no tenía acabado de techo. ¿Se la recuerdan?
tengo. En ese caso creo que tenía era concreto pulido, ¿no? La que estaba como en tipo industrial. Me refiero a esta a la derecha, ¿cierto? Ahí no tiene acabado de techo. De hecho, no tiene acabado de piso, solo está el peso de la escalera y los peldaños. Sí, aquí le estamos diciendo pues que vamos a darle un tipo de acabado de esta forma, donde va a tener una baldosa, ¿sí? Aquí dense cuenta en la derecha o a la izquierda, bueno, que el acabado de techo van a ser otros escalones, ¿sí? Otros peldaños, ¿sí? Pues no sé si eso amerite para nuestro proyecto. Yo pensaría eventualmente ponerle una pintada, sí, de pronto lo afino, le doy una pintada, entonces el acabado de techo puede que, aquí yo lo estoy excluyendo realmente, pero si ustedes me dicen que le van a poner los peldaños o cualquier cosa, pues aquí debe incluirse, ¿sí? El peso de los peldaños, este peso de los peldaños depende de varias cosas. Acá yo voy a tener una huella dijimos de punto 28, ¿cierto? Una contrahuella de punto 17.5, allí está. Longitud del peldaño, 1,20, ¿no? Estamos diciendo que, pues, que el ancho es 1,20, o sea, ¿qué figura geométrica es un peldaño? Un rectángulo, ingeniero. Bueno, un cuadrilátero. Generalmente es un triángulo, ¿no? Del peldaño estamos hablando solamente la parte triangular. Recordemos que está la escalera, pero el peldaño como tal es este. Ah, ok, ingeniero, listo. ¿Cierto? Este es el peldaño. Entonces, el peldaño suele ser la parte triangular. Pues ya tengo el área de ese triángulo o las dimensiones para calcular el área del triángulo. Tengo la longitud, puedo conocer el volumen, ¿no? ¿Cuánto me da el volumen de un peldaño? Pues base por altura sobre 2 por longitud. Siendo la longitud de 1,20, el volumen del peldaño está acá. Base por altura sobre 2 por longitud me da 0.03 metros cúbicos. ¿Sí? Si conozco la densidad del concreto, pues conozco también cuánto es el peso del peldaño. Multiplico ese volumen por la densidad. Cantidad de peldaños, dijimos que era 9, vamos a considerar 9 en la parte inferior, ¿cierto? Pues me dice que todos los peldaños, si uno pesa 7 por 9 me da 0.64 toneladas, ¿cierto? Eso es lo que me pesan todos los peldaños si fuera una carga puntual, ¿cierto? Pero esos peldaños yo los puedo dividir, por, o los puedo representar una carga por metro cuadrado, ¿no? Que tenemos acá, que tengo 9 por 0.28 por 1.2. ¿Qué son 9 por 0.28? Pues es la proyección de todas las huellas, ¿no? Por 1.2, que es el ancho de la escalera, ahí tengo un área de 3.02 metros cuadrados y acá lo que tengo es una carga de peldaños de 0.64 dividido entre 302 me da 0.21 toneladas por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo 0.21 toneladas por metro cuadrado, acá lo tengo, acá estoy sumando dos cosas diferentes, tengámoslo claro. Recordemos que esto es la placa, o más bien que esto es, si esta va a ser la placa toneladas por metro, aquí yo debería multiplicar por el ancho aferente. Voy a traerme más bien, voy a hacerlo como peldaños. Voy a tenerme este valor, es que los tengo apagados, ok.
Les apago acá unas celdas para irles mostrando a ustedes de a poquito. Acabados de techo, bueno, acá no voy a considerar acabados de techo. Y acá voy a decir que mis peldaños sean estos. Punto 21 toneladas metro cuadrado por un ancho de 1,20, ¿cierto? Y acá voy a pegar esta formulación. Que multiplico a ¿sí? 1,20 por punto 21 toneladas metro me da 0,25 toneladas por metro, que puede ser la carga que yo le ponga a mi modelito. Y acá sería 1,2 toneladas para carga viva por 300. Recuerden que la carga viva para escaleras, voy a volverme acá un poquito. Carga viva para escaleras, estamos hablando de zona residencial. Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? La carga viva para escaleras, estamos hablando de sector residencial, es de 300 kilos por metro. ¿Sí? Por eso, esos valores. Entonces, una carga para escaleras de 300 kilos por metro por un ancho de 1,20 me da 0,36 toneladas metro. Ingeniero, una pregunta. Señor, Para el cálculo de los peldaños ya no se había tenido en cuenta la longitud de 1,20. sí, aquí hice un trabajo doble, pero van a ver por qué. Lo que pasa es que aquí lo estoy poniendo, sí, para modelarlo como elemento lineal o como elemento de área. Ya les muestro por qué. ¿Sí? O sea, aquí yo multipliqué por 1,20 y aquí después en el área dividí por 1,20, ¿cierto? Ven que aquí está incluido el 1,20 y después como estoy dividiendo entre 13,02, divido entre, 0, entre ese valor nuevamente. Tengámoslo presente ahí, lo que quería aquí es que tuviera un valor de carga por unidad de área. Aquí lo estoy multiplicando por el ancho aferente para tener ese valor. Pero ahorita voy a pasar esto por un valor de área para que tengamos la forma de modelarlo como elementos de área o como elementos de lineales. ¿De acuerdo? Aquí me interesa que saber que tengo una valú de cargas asociado a la escalera, que en particular debe incluir peldaños para tramos inclinados, ¿cierto? Que no estamos considerando que sea susceptible a daño, a no ser que el elemento o el proyecto en particular lo requiera, ¿sí? Y pues la configuración geométrica. ¿Cómo modelamos esto? Pues voy a hacerlo por acá. Voy a tener otro SAP. Y si tengo dos tramos, voy a modelarlo inicialmente con elementos tipo frame y posteriormente como elementos de área. ¿Sí? Entonces voy a generar aquí un nuevo modelo, hablando en kilogramos metro. Voy a decir que sea una viguita, que en dirección X tenga 3 ejes, que en dirección Y pueda tener 2 líneas de eje, y en dirección Z que tenga 2 líneas de eje, inicialmente. En dirección X estamos hablando en milímetros, no sé en qué momento lo cambié, desde cuenta las unidades cambiamos, dijimos que era 2.8
4. Bajarlo con 2.4 en dirección Y, que esté separado 1,2. Perdón, que son milímetros. 1200. 2400 y son milímetros. Y en Z, que estén separados 1500. Para que nos dé 3000. Ok. Voy aquí a editar mi cuadrícula. Digo, modificar que en los espaciamientos en X, el primero sea 1400, el segundo de 1200 para el descanso. El espaciamiento Y, Z, ok, voy a dejarlo así. Okay. Si digo que mi elemento, voy a ponerlo aquí en XZ, si digo que mi elemento va a tener de ancho 1,20 y el espesor de la placa va a ser de 18 centímetros, pues voy a definir ese elemento. Voy a dejar un material de 4000 libras. ¿Sí? Voy a trabajar ese que me da el programa por defecto para que nosotros aquí nos preocupemos más por el modelo. Frame Sections. Adicionar una nueva propiedad tipo concreto para que me genere una sección rectangular que tenga en milímetros de ancho 180, ¿cierto? 18 centímetros. Y de ancho que tenga el ancho de la placa. ¿Qué pasó acá? Que sería de 1200, ¿no? Para que no esté presente ahí, nos quede acostado. Voy a ponerle como... Cambiar el color. Azul. Este va a ser mi escalera y con esta escalera voy a dibujar un tramo de aquí hasta acá. Yo no vi si eso tenía 1500 de altura. Esta malla. Modificar. Bueno, voy a poner una aquí a 3000. Que sea Z3. Y una vez aprovecho y lo dibujo de allá para acá. ¿Cierto? Va a ser así. Aquí estoy considerando que sea una escalera como en la universidad, donde tenga acá unos apoyos. Voy a asignarle unos apoyos, una condición simplemente apoyada. ¿Cierto? Y voy a asignar cargas. Veamos que esta es una estructura que si la extruyo va a verse la escalera. Entonces acá voy a decir que en esta zona inclinada voy a asignar unas cargas, voy a definirlas previamente, patrones de carga y esta carga muerta, voy a ponerlo carga muerta. Y carga viva. ¿Cierto? Carga muerta que incluye el peso propio. Y en carga muerta habíamos dicho que eran 97,970 kilos por metro. Voy a cambiar las unidades para poder trabajar. En zona inclinada le asigno unas cargas muertas distribuidas. Recuerden que aquí ya nos toca es proyectadas. 970.
por metro. Y aquí, y eso nos da una predicción de 8.22, ¿no? Ya lo hemos trabajado previamente. Y acá, en esta zona de descanso, resulta que no va a poner toda esa carga, sino que aquí como no voy a tener peldaños, que voy a temporalmente voy a decir que sea de 720. Voy a omitir esa carga de los peldaños. ¿Sí? En esa zona le asigno la carga de 720. Carga muerta. ¿De acuerdo? Y carga viva, 360 kilos por metro. Pues selecciono ahora sí todo. Asignar cargas vivas. ¿Cuánto dijimos? ¿360? Sí, señor. 360, aquí puede ser proyectada y nos damos cuenta que cuando el elemento es horizontal, si es proyectada igual la mantiene su valor. Voy a guardar este modelito. Ponerle como escalera. Y acá lo que nos interesa ver es, cuando lo corramos, nos interesa ver estas reacciones. Como dijimos que lo que vamos a llevarnos son las cargas, pues acá con las reacciones es más que suficiente. Mostrarlo como flechas. Vean que aquí tengo unas reacciones en kilogramos de 561, 516 toneladas. Y acá tengo 1.15. Bueno, en toneladas será punto 11. Acá en este apoyo. ¿Qué me toca hacer ahora con esos valores? Pues como eso es en un punto y yo lo tengo en una viga, pues esa reacción yo la distribuyo en ese elemento. Eso, aquí tengo 1.20, pues va a ser 5.16, dividido entre 1.20 me da tantas toneladas por metro. Y aquí abajo me dice que es punto 11.5 toneladas, dividido entre 1.20 me da tantas toneladas por metro. Entonces yo sé cuánto le va a llegar a esa viga. Por esa razón es que yo tengo esos elementos acá intermedios, ¿cierto? Ustedes no me han preguntado, pero yo ya incluí unos elementos acá precisamente para contar con esa configuración. Donde empiezo acá, voy hasta allá, descanso y después descargo acá, después bajo, a ver si hago a ver, voy a hacer como voy a recortar del modelo solo esta parte. Solamente para que veamos el vano de la escalera. ¿Cierto? Entonces aquí es donde yo les digo. Yo estoy diciendo, tengo 3 niveles, ¿cierto? Ahí estoy diciendo que puedo empezar acá, pues esta ya la cubierta, o sea, hasta acá no tengo que subir, tengo que llegar máximo hasta este nivel. Empiezo acá mi escalera, o empiezo acá mi escalera, llego hasta acá, apoyo y vuelvo a subir acá. Empiezo acá abajo, que como es cimentación, pues no me interesan las cargas de aquí abajo. Llego aquí, apoyo y entrego acá. ¿Sí es claro? Empiezo acá, subo acá,
hago el descanso, subo acá, después vengo acá, haciendo, hago el descanso y subo y entrego acá en esta parte superior. Entonces, estas vigas son las que yo debería cargar con esos valores de carga que acabamos de obtener. ¿Sí? Una opción. Entonces, ahí le pongo como cargas vivas, como cargas muertas. Ustedes se dieron cuenta que yo al inicio tenía un poco de cargas. ¿Por qué? Porque es que a veces por control de la información yo hago un caso de carga que se llame muertas, cargas, no sé, vigas de carga. Muertas, vigas de rigidez. Muertas, escalera. Y después hago una combinación de todas esas cargas muertas donde una que se llame gran total muertas o algo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tengo que modificar alguna, pues no me tengo que cambiar todos los casos de carga. Pues me funciona, a veces es más trabajo y demás, pero pues es una opción que yo les doy eventualmente si quieren tener control de la información. Entonces les digo, esta es una forma de modelar la escalera. Ya ustedes se dan cuenta que están incluyendo el peso propio porque están incluyendo la placa, ¿cierto? Ah, perdón, incluso yo en el programa ya debería excluir el peso propio porque aquí ya lo estoy considerando. ¿Cierto? Que ya estoy considerando el peso propio de la placa. Entonces acá en este programa yo debería decirle, no me cuenta el peso propio de la placa porque yo ya lo considero ya como carga. Entonces acá yo vengo en el patrón de carga y le digo 0 en el peso propio. ¿Sí? Y acá pues vuelvo a correrlo y me actualizará los valores de cargas. Ya aquí, allá ya estaba incluyendo el peso propio en esas 900 kilos por metro. Eso si lo hiciera como un caso de carga lineal. Otra opción que les puedo presentar es, voy a abrir un nuevo modelo. Y puedo decirle, no mentiras, un nuevo modelo en blanco. Y vean que por acá yo tengo un módulo que me dice escaleras. Y en este módulo de escaleras me dice, bueno, ¿qué tipo de escalera quiere? La 1, la 2, la 3, ¿sí? Definición paramétrica. Bueno, voy a decirle la 2, que es la que se parece a lo que yo quiero hacer. Número de pisos. Digámosle, tengo 3 niveles. Altura entre piso, más o menos 3 metros, ¿cierto? Nivel a la izquierda del eje en dirección menos X. A la derecha, ¿sí? Ancho. Entonces aquí ustedes pueden llegar a definir toda esta configuración de la escalera. ¿Sí? Les dejo la inquietud si quieren entrar a manejar esta plantilla. Yo podría hacerlo eventualmente poniendo aquí una cuadrícula diciéndole nuevamente que voy a tener en X 3 líneas, en Y que pueda tener 3 líneas, en Z que tenga 3 líneas, espaciamiento en X, habíamos dicho que era 2,4, en dirección Y que tenga 1,2 y en Z que tenga 1,5. Ok. Voy a ajustarlo nuevamente. Editar. Modificar, como les digo. Pueden revisar la plantilla para definición de escaleras. Ok. Y acá puedo definir un elemento de área de 20 centímetros. Un shell. Voy a poner el shell thick de 20 centímetros. De 18 centímetros.
voy a dejar con esa sección. Ok. Y le voy a decir, estoy en el piso de arriba. Puedo decirle, empiece acá, después vaya acá, después vaya acá, después vaya acá. Incluso, bueno, sí. Dejémoslo así. Digamos que nos muestre los objetos llenos. Y acá puedo decirle a este elemento, o más bien, voy a decirle a estos elementos incluyendo este, que suban unos 50. ¿Qué hice? Ahí subieron unos 50. Y después puedo decirle a estos dos nudos que suman unos 50. ¿Sí? Y acá pues ya puedo, lo que voy a hacer es dividir estos elementos de área para tener una discretización. Podemos decir que tenga unas mallas, editar áreas, dividir áreas. ¿En cuánto? Digámosle que máximo, eso tiene de 30 centímetros, puede ser, en cuadrículas de 30 por 30. O de 40 por 40, de 30 por 30. Y ya vamos a tener ahí un sistema discretizado. Puedo poner aquí unos apoyos, puedo ponerle aquí otros apoyos. Podemos tener aquí otros apoyos. Voy a asignarle aquí unas restricciones. ¿Sí? Puedo replicarlo para el siguiente nivel. Entonces, ¿cuánto lo voy a subir? 3 metros. Editar. Replicar hacia arriba 3 metros. ¿Cierto? Algo así de lo que me va a dar el módulo del template. Ahorita podemos hacer uno chiquito. ¿Sí? Y acá pues voy a asignar yo cargas, pero saben que son cargas ahora por unidad de área. Entonces, este avalúo que hicimos, ahora pues esto era por un ancho de 1,20. Si lo quiero por metro, pues aquí me tocaría poner el valor de 1. ¿Cierto? Entonces, si yo lo hiciera así, por 1 metro de ancho, para tener cargas por metro cuadrado, acá tendría en la zona de peldaños 810 kilos por metro, y en zonas de peldaño, que será esta zona inclinada, ahí podemos asignar una carga uniforme de tipo muerta. Dijimos que era de 810 kilos por metro cuadrado. Y acá en esta zona, la zona del descanso, pues si aquí no vamos a considerar los peldaños, será de 600 kilos por metro. Cargas uniformes de 600. Pero ojo,
Ahí me toca tener o no tener en cuenta el peso propio, ¿no? Y cargas vivas, habíamos dicho que era de 150 kilos por metro cuadrado. Asignar cargas uniformes vivas. Me toca crear el de cargas vivas. Decirle que no tenga en cuenta el peso propio. Deja que tenga unas cargas vivas. Adiciono de 180 kilos, perdón, de 300 kilos por metro cuadrado porque es una escalera, ¿no? Vivas. Entonces, gravedad proyectada. El otro también era gravedad proyectada. Hagamos el ajuste. Hemos dicho que era 600. Carga muerta, gravedad proyectada, reemplazar. Ok. Y ahora sí, las de este lado. Si tenemos en cuenta, es un 810. Uniform 810. Ok, listo. Voy a guardarlo. Guardar como escalera 2. Llamémoslo. Sí, lo guardo. Y ahora lo voy a correr. A ejecutar. Y la ventaja que me da cuando trabajo con estos elementos de área es que yo puedo evaluar el comportamiento como tal para cargas gravitacionales. Un poco más pesados. Análisis completo. Mi versión del programa me corre relativamente rápido. Ustedes se dan cuenta que aquí donde yo puse apoyos, voy a tener unas cargas verticales, ¿cierto? Unas reacciones verticales, que son las reacciones que yo voy a poner en mi modelo estructural, ¿cierto? Sean muertas o sean vivas, ¿cierto? Ahí voy a tener los valores. Yo lo que haría sería como totalizarlos, sumar todas. Aquí tengo 11, 19, ¿sí? Todas las sumo y las divido por unidad de longitud. Y lo que les digo que me permite adicionalmente es llegar acá a ver qué ocurre con los shells. Particularmente a ver qué es lo que pasa en la flexión en los shells. Y vean que me da unos valores, unos contornos, unos resultados de cómo es que se va a hacer la flexión en esos elementos si yo quisiera diseñar estas placas. Esa sería la ventaja cuando yo lo utilice como elemento shell. Entonces, yo puedo hacer un modelito para diseñar estas placas, para analizar estas placas, sabiendo que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica. Entonces, ¿qué hago? Cojo las reacciones, ya sea de este modelo o del otro, y las paso como cargas a las vigas o a los elementos que van a estar recibiendo esas cargas en los puntos de la escalera. ¿De acuerdo? Ustedes pueden hacer un modelo si quieren, de el edificio completo para cargas gravitacionales, incluyendo la escalera, ¿sí?
Pero lo que pasa es que cuando lo corran para cargas sísmicas, esta escalera les va a influir en el comportamiento dinámico de la estructura, entonces puede generar algunos problemas con los periodos de la estructura, con el comportamiento de la estructura, entonces yo recomiendo realmente no incluirlo. ¿Sí? Yo prefiero tener un modelo aparte de mi escalera para poder analizarla y transferir estas reacciones, estas cargas, a mi modelo de resistencia, que es el pórtico espacial que estamos haciendo. ¿Sí? Si lo plantean de esta forma o si lo plantean con elementos tipo frame, también puede funcionar. Bueno, Listo. Ingeniero, una pregunta, ¿por señor. qué en la escalera bueno, la intersección entre el primer y segundo piso hay como una situación más crítica que en la del segundo o tercer piso? Hay que mirar ahí el tema de conectividad. A ver si es que está tomándolo bien o no lo está tomando bien. Ahí hay que ser juiciosos también con los ejes locales. Puede que los ejes locales no estén bien orientados. Entonces, estos modelos de área toca tener unas revisiones como minuciosas. Que miren que tengo unos ejes locales que van hacia abajo y otros que van hacia la derecha. Me tocaría buscar que todos fueran hacia el mismo lado. Y vean que los de arriba van hacia arriba, digámoslo así. Los de la izquierda van hacia abajo y los de arriba van hacia arriba. Entonces la idea es buscar que todos queden orientados en la misma dirección. Entonces nos toca ahorita ponernos a jugar con los ejes locales, a ver qué es lo que está ocurriendo para poder tener una interpretación de resultados pues más acorde. Me toca esto ponerlo a girar 90 grados y los de arriba menos 90 grados. ¿Sí? Entonces, ser muy cuidadosos con los ejes locales. Bueno, voy a dañar aquí los de arriba para no hacer una selección tan juiciosa. Es decir, que estos de arriba sean menos 90. ¿Sí? Para ver estos de abajo, que todo nos quede como en la misma dirección. Y ahí ya poder hacer una mejor lectura de los resultados. Recuerden que esos diagramas de acciones internas, sean flexión, axial, demás, va a trabajarlo sobre los ejes locales del elemento, sea elemento unidimensional, o sea lineal, o elemento de área. La verdad que esta la dejamos como extruido, entonces se muere un poco más en correr. ¿Sí ven? Ya al hacer ese ajuste, ya se nos mejora aquí la zona de transferencia. Entonces veo unas concentraciones de momentos acá en la parte superior, momentos negativos. Acá tengo unos momentos positivos, ¿eso qué quiere decir? Que esto va a estar trabajando como carga gravitacional que baja y sube acá. Acá tengo unos momentos negativos y acá se mantienen negativos, pero hay una variación. Bueno, lo otro que le estaba mostrando, como para cerrar, acá es que ya puedo tener, voy a dejarnos por defecto, verse por defecto lo que me muestre, ¿sí? Unas plantillas que me genera el programa en función de diferentes tipologías de escaleras. En caso que ustedes lo quieran hacer por este lado y se pongan a editarlo, ven que es, digamos, prácticamente lo mismo, tener en cuenta las condiciones de apoyo. Sí, son diferentes ejemplos para diferentes configuraciones. Tipo 2, dejándolo por defecto. Todos esos parámetros son configurables.
¿sí? Aquí ya ven que son descansos. Antes llegaba, daba la vuelta plana y volvía a arrancar. Acá tengo en 2 tramos el ascenso. Y hay una opción que sea espiral. Del radio, de, bueno, como quieran hacer la malla en general. Para que vean que... Y esto, pues, como les digo, es modificable. Está trabajando en coordenadas polares. También ustedes pueden manejarlo. En caso que tengan algún proyecto donde conozcan o consideren alguna configuración de este tipo. Una escalera autoportante, se dan cuenta que solo está apoyada abajo y apoyada arriba. O pueden tomarlo como base y después complementarlo con algunos elementos adicionales que tengan, no sé, eventualmente algunas columnas por acá, o bueno, no sé, lo que se les ocurra. De acuerdo con el proyecto, ¿no? Sin atentar con la arquitectura. Bueno, chicos, en resumen, escaleras, toca hacer una avalúo de cargas particular donde considero unas zonas planas denominadas descanso, con unos acabados en particular, y en las zonas de ascenso como tal, las zonas inclinadas, pues debo considerar los peldaños. Esos peldaños depende del tipo de material que se esté considerando desde el punto de vista arquitectónico. Aquí consideramos que fuera una placa en concreto, pero puede que no haya placa, sino que sean unos elementos livianos, unos elementos metálicos como los que vimos en las diferentes configuraciones planteadas en la clase anterior. ¿Mm? Adicionalmente a eso, pues si la escalera está apoyada en un punto, si la escalera está apoyada por acá solamente en un punto, pues entonces apoyo como una carga puntual. Si está apoyada, por ejemplo, acá en toda esta viga, pues la aplico como una carga distribuida, ¿sí? Eso depende ya, es de, aquí por ejemplo, yo la puedo simular como una viga simplemente apoyada, inclinada, y acá la distribuyo en estos 90 centímetros que puede tener este ancho de escalera, ¿sí? Acá, pues, veo que está apoyada en 2 vigas guarderas laterales, la apoyo como cargas puntuales, ¿sí? Entonces, dependiendo de la configuración de apoyo que ustedes vean, aquí eventualmente yo también la podría poner como una carga puntual, ¿sí? De acuerdo a la configuración de apoyo que ustedes vean, asimismo, la idea es que traten de representar en el modelo la condición de asignación de cargas, de aplicación de cargas. Vimos ahí en SAP, pues unas opciones de modelarlas, ¿sí? Pero todo con base en la geometría que ya desde arquitectura nos estén indicando. Que si necesito unas vigas intermedias, pues debo de ponerlas en el modelo estructural. Está mi modelo acá. Necesité estas vigas, pues bueno, después de todo esto, porque solo tenía estas alturas, incluí estas vigas para poder cargar esta, cargar esta, cargar esta, ¿sí? No tengo vigas intermedias, sino que la viga es autoportante, la escalera es autoportante, pues me toca considerar unos empotramientos en la parte superior, en la parte inferior, y transferir tanto cargas gravitacionales como momentos. Pues todo eso como resumen de lo que hemos hecho hoy. No sé si hay alguna pregunta o ya están listos también para incluir sus escaleras. Pues tocaría trabajar con nuestras dimensiones y ver qué tal nos va. Necesariamente, por eso el llamado que siempre les hago a no dejarse coger del tiempo, sino ir avanzando paralelamente porque ven que ya cada vez hay algunas cositas con ciertos detallitos, ciertas particularidades de cada proyecto que nos empieza a generar inquietudes, y lo bueno es que traigan las inquietudes a clase para poder solucionarlas. Bueno, había un compañero que nos quería compartir algo, entonces voy a habilitar el sistema para que nos comparta.